Hola a todos, les invitamos a disfrutar con nosotros de esta interesante historia. Bienvenidos. Muchos habrán oído hablar de las segundas invasiones ocurridas durante la Alta Edad Media, en la que Europa fue invadida por distintos pueblos: normandos, sarracenos, búlgaros, eslavos, húngaros. Pero algunas de las incursiones de estos pueblos son poco conocidas. Este es el caso de la incursión que los húngaros llevaron a cabo en el noreste de la España medieval en el año 942. Los húngaros o magiares, probablemente desde las estribaciones de los montes Urales, llevaron a cabo una migración que a lo largo de varios siglos les trajo a Europa. Desde su lugar de origen quizás llegaron al norte del Cáucaso a principios de la Edad Media. Desde allí llegaron al suroeste de la actual Ucrania. En el siglo IX atravesaron los Cárpatos y se asentaron en la llanura panónica, donde crearon el Principado de Hungría. Desde su base en la llanura de Panonia, la caballería húngara lanzó decenas de incursiones de saqueo y pillaje a los Balcanes, Europa central y occidental, desde finales del siglo IX hasta mediados del X. Se sabe que los húngaros alcanzaron 2 veces Constantinopla, destruyeron la Gran Moravia, penetraron varias veces en Italia, llegando incluso a alcanzar el sur de la península, y lanzaron varias razias, entre otros lugares a Baviera, Sajonia, Turingia, Borgoña, Provenza y Aquitania. En el año 924, el emperador Berengario I estaba en guerra con Rodolfo II de Borgoña por la corona del Reino de Italia y llamó en su ayuda a los húngaros. Estos incursionaron en Italia, desde donde los húngaros llegaron al sur de Francia y continuaron hasta la Gotia, es decir, Septimania, como nos indica Flodoardo de Reims en su crónica. En este territorio los húngaros fueron víctimas de una epidemia, lo que ayudó al conde Raimundo III de Toulouse a dispersarlos y a acabar con los restos de sus bandas. Según algunos historiadores, esta incursión quizás llegó hasta el sur de los Pirineos. En el año 942, casi 20 años después de que los húngaros se acercaran a las fronteras de España, penetraron en la península ibérica. Las fuentes que nos hablan de ello no son abundantes ni suelen extenderse en su relato, pero nos ayudan a hacernos una idea de lo que pudo suceder. El historiador Al-Masudi nos cuenta que los húngaros llegaron tan lejos como Roma o España. Liutprando de Cremona nos dice que el rey Hugo de Italia hizo las paces con los húngaros y les entregó una gran cantidad de oro. A continuación les proporcionó un guía que les mostrara cómo llegar a Hispania, pero no consiguieron llegar a Hispania ni a Córdoba, porque el territorio que tuvieron que atravesar era seco y yermo. Creyendo que ellos y sus caballos morirían de sed, mataron al guía de Hugo y regresaron rápidamente. Interpretaciones recientes dicen que Hugo envió a los húngaros a Fraxinetum, en la Provenza, y luego a España en una campaña punitiva contra Abderramán III, califa de Córdoba, por no evitar las correrías de los salteadores de Fraxinetum. El geógrafo Al-Makdisi oyó en la Meca a un andalusí contar que los turcos, es decir, los húngaros, habían penetrado en una de las fronteras de Al-Andalus, que habían hecho prisioneros y habían capturado ganado. Añade que los caballeros encargados de perseguirlos capturaron a uno de los húngaros, pero no pudieron comunicarse con él. Ibn Jaucal, otro geógrafo árabe, menciona que Al-Andalus era atacada en ocasiones por normandos, turcos, pechenegos, eslavos y búlgaros. Quizás en su alusión a los tres últimos pueblos se refiriera realmente a los húngaros. Una fuente posterior, Ibn Hayyan, es más prolífico respecto a esta incursión de los húngaros, a los que también llama turcos. Cuenta que en julio del año 942 le llegaron al califa de Córdoba una serie de cartas desde la Marca Superior, es decir, la frontera norte, informándole de una invasión de turcos. Estos invasores, llegados desde el este, pasaron por Lombardía y alcanzaron territorio musulmán desde el país franco, y desde allí la caballería húngara llegó y acampó cerca de la ciudad de Lleida, y la asediaron durante 8 días. Desde allí lanzaron algunas algaradas contra las fortalezas árabes,
Avanzaron por el llano hasta Guadina, Cerretania y la ciudad Huesca e hicieron prisionero al señor de Barbastro. El califa quedó consternado por estas noticias, pero otras cartas, una del gobernador de Huesca, le informaron de la retirada de los húngaros. Ibn Hayyan nos dice que la retirada se debió a que los húngaros eran tantos que pronto les faltó los alimentos y debieron retroceder. En septiembre, el señor de Zaragoza envió al califa 5 cautivos húngaros, que según Ibn Hayyan terminaron convirtiéndose y acabaron formando parte de la servidumbre del califa. En el mismo mes, el señor de Barbastro fue liberado tras el pago de un gran rescate. El geógrafo Aludri también se hace eco de la liberación del gobernador de Barbastro, aunque por error se refiere a sus captores como magus, es decir, vikingos. Por último, llegó a Córdoba desde Tortosa la noticia según la cual los húngaros habían sido vencidos por los francos y otras naciones vecinas, causándoles grandes pérdidas. A continuación, Ibn Hayyan, en otro pasaje, nos dice que Ramiro II, rey de León, aprovechó la entrada de los húngaros en el noroeste de la península para atacar a los musulmanes. Esto es lo que nos dice. Cuando el enemigo de Dios, Ramiro, hijo de Ordoño, conoció la aparición de los turcos en la marca de Lérida y el pavor de los musulmanes de aquella zona, pretendió aprovecharse, violando las promesas a que se había comprometido. Al enviar al señor de Castilla, Fernán González, con un nutrido ejército en apoyo de su yerno, García, hijo de Sancho, señor de Pamplona en la guerra contra los musulmanes. Juntando fuerzas, se dirigieron a Tudela. Aunque esta acción cristiana que nos cuenta Ibn Hayyan parece que no tuvo relación con la incursión húngara, ya que el ataque cristiano sobre Tudela y la posterior derrota de estos fue en primavera y el ataque húngaro tuvo lugar en verano. En referencia a este ataque cristiano, Ibn Hayyan nos da una pista sobre la poca importancia que pudo tener en realidad la incursión húngara. Nos cuenta este historiador que tras el ataque cristiano, los musulmanes respondieron en el mes de agosto con una incursión en territorio del condado de Castilla. Esto hace pensar que si tan grave hubiera sido la entrada de los húngaros en tierras musulmanas en verano, los musulmanes no hubieran desviado sus fuerzas hacia el territorio del señor de Castilla. Por lo tanto, podríamos pensar que las correrías húngaras en el noreste de España solo fueron eso, unas correrías sin mucha importancia. Junto a las fuentes que nos hablan de la incursión de los húngaros, hay que mencionar 2 eventos que quizás estén relacionados. En primer lugar, la destrucción de iglesias que se produjo en el área de los condados catalanes a mediados del siglo X y su posterior reconstrucción. Y en segundo lugar, la batalla de Baltarga, en la que murió el conde Armengol de Osona, nieto del famoso Wilfredo el Velloso. Esta batalla es mencionada en una fuente cristiana, la Gesta de los Condes de Barcelona, y tuvo lugar en fechas cercanas a la irrupción de los húngaros. En cuanto a la destrucción de las iglesias, aunque se puede relacionar con la presencia de los húngaros, no tenemos ninguna prueba de que fueran ellos los causantes. Y en lo referente a la mencionada batalla, los historiadores se dividen. Algunos creen que fue un enfrentamiento entre los descendientes de Wilfredo el Velloso y otros opinan que fue una batalla entre cristianos y húngaros. Quizás esta última opinión se vea apoyada por lo que dijo Ibn Hayyan, según el cual en su retirada los húngaros habían sido derrotados por los francos y por sus naciones vecinas. Si tenemos en cuenta todos estos datos, parece que la incursión fue un fracaso. No consiguieron tomar ninguna ciudad y al no poder sustentarse en un territorio tan seco y yermo, debieron retirarse con un exiguo botín. Además, es posible que mientras volvían al sur de Francia fueran vencidos por los cristianos de los condados catalanes. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, comparte y comenta con tu opinión o cualquier sugerencia.